Hey, saludos, el baristógrafo aquí junto con Rodolfo Farro, el dueño de Black Coffee Bar. Así que cuéntame, Rodolfo, ¿de dónde surgió Black Coffee Bar? Mira, primero gracias por la oportunidad, ¿verdad? A veces uno no tiene tiempo para hacer estas cosas y tal vez cuando hay gente como tú que está ayudando a la industria a que la gente la conozca y sepa de diferentes lugares que a veces necesitan esa exposición, así que se te agradece mucho eso. Déjame hacerte el cuento largo corto. Cuando yo entro al café, por la parte del café de especialidad y por la parte de filtrar. Para los que no saben, filtrar viene de filtrado, y filtrado es un método de preparación de café que consiste en vertir agua caliente sobre el café molido con la ayuda de un filtro, usualmente de papel, y se utiliza la gravedad. A diferencia del expreso, en donde el agua caliente pasa a través del café molido con una alta presión. Al final obtienes una taza más suave, como si estuvieses tomándote un té. Y dependiendo del café que se utilice, puedes tener sabores frutales y florales. Esta es una de las razones por lo cual se usa mucho dentro de la industria de café especialidad. Y es un método muy amado por los baristas. Yo cuando entro, no entro ni por el expreso ni por el latte art, yo entro por filtrar. Cuando en algún momento en la zona empecé a buscar sitios donde filtraban, me di cuenta que para tomarme un buen filtrado o me lo hacía en mi casa o tenía que ir a San Juan, a sitios específicos en San Juan. De ahí entonces surge la idea de entonces tratar de montar una barra de café tipo Speakeasy. No sé si yo recuerdo que tú cuando fuiste al otro lado donde nosotros estábamos en el principio, si recuerdas, Black Coffee Bar en su principio era una barra larga, los colores eran bien oscuros, las luces eran bien bajitas, como un concepto de Speakeasy, en vez de Speakeasy de alcohol, pero de café. Y de ahí entonces nos dimos cuenta de que dentro de la zona, o por lo menos dentro de la zona centro-norte de la isla, pues no se hablaba de café de especialidad, no se trataba del café de especialidad. El café era un poquito más, como digo yo, un commodity dentro de la industria de la zona, ¿verdad? Pues la gente pues ofrecía café, pero era porque pues, ofrecían un menú de comida o desayunos o lo que fuera, pero no se especializaban en el café. Nuestro concepto desde el principio fue, vamos a montar una barra, no un coffee shop, una barra de café con un concepto Speakeasy que trate al café de especialidad y que tratemos de alguna manera de hacer que la gente de la zona o la gente que nos visite lo entiendan. No era educar a la gente, pues nosotros pues nunca me ha gustado ser un educador detrás de barra, me ha gustado hacer que el consumidor o el comensal entienda lo que se sirve, no más allá de querer impulsar el que la gente lo aprenda, sino que la gente entienda de que mira, el cafecito de hoy es tal. Y eso fue Black Coffee Bar, un lugar donde la gente que tal vez quería un café un poquito más elevado, una mejor experiencia a la hora de tomar café, pues pudieran tener ese rinconcito. Chévere. ¿Y cómo tú te distingues dentro de esta industria de café? Nunca he buscado, es buena pregunta, ¿sabes? Muy buena pregunta porque te voy a hacer el cuento. Yo entré a la industria del café porque yo quería, cuando me casé, yo quería hacerle a mi esposa por las mañanas un mejor café. Porque el café que yo hacía era el que probablemente mucha gente hace, que era calentar la leche en una olla blanca hasta que la espuma subiera. Y le metíamos el café en la greca y eso era lo que mezclábamos y por ahí nos íbamos. Un día entrando en las redes sociales, vi unos baristas del área metro que hacían, pues, en aquel momento yo dije, pues mira, hacen dibujitos con la leche. Y me acuerdo que era Gerald y Henry que trabajaban para ese tiempo en un lugar en San Juan, en Isla Verde. Y ellos le ponían colores a la leche y hacían un montón de diseños bien brutales dentro del latte art, con colores, con brillo. Y yo decía, ay, wow, o sea, parece que esto del café es otra cosa. Fui y lo estudié con Erika Reyes en la escuela de café barista, pero mi intención fue coger la clase básica, que creo que es de un solo día, porque te dan la historia del café, te hablan un poco de la parte de cómo cremar la leche, de cómo hacer un buen expreso y la calibración, eso es un solo día. Cuando terminé la clase, recibí tanta información que yo dije, wow, esto es bien interesante, o sea, bien interesante.
Y una de las cosas que más me voló la cabeza fue cuando nos explican que el café, una vez tú lo mueles, tú tienes un promedio, ¿verdad? O un tiempo determinado entre entre 3 a 5 minutos para utilizar ese café recién molido y poder aprovechar todas las características de ese grano en específico. Eso nada más fue lo que yo dije, diache, y el café molido que yo compro en el supermercado, yo no sé cuándo lo molieron, cuándo lo tostaron, cuándo lo llevaron allí. ¿Será Dios si eso lleva un año más? No, yo dije, si yo tengo de 3 a 5 minutos para utilizar un café recién molido para aprovechar todas sus características, yo dije, pues quiere decir que yo no sé lo que yo estoy tomando. Eso nada más fue lo que me dijo, pues mira, ¿sabes qué? Y ahí me acuerdo que la que estaba era una muchacha, le dije, mira, cóbrame el curso completo, me voy a certificar completo. Esto es una ciencia, o sea, tú dices, diache, esto es más que de lo que yo pensaba. Y no, de verdad que ahí fue que yo dije, no estoy tomando café, estoy tomando otra cosa. Pero nada, después que me certifico de ahí, pues obviamente pues entro en la parte me interesa mucho más la parte del café de especialidad y la parte de cómo se filtra el café, las técnicas de filtrado, los diferentes procesos que tienen. Me meto por ese rabbit hole del café de especialidad y del filtrado. Pero yo nunca pensé en entrar a la industria y buscar tu pregunta, cómo distinguirme o cómo separarme de los demás. Nunca he pensado en eso. Siempre he pensado en cómo puedo crear una comunidad alrededor del café, cómo puedo conectar con más gente alrededor del café, cómo tal vez los años que ya llevo, porque ya voy para 7 años en esto, cómo los años que llevo, con la experiencia detrás de barra, con lo que he estudiado, con las cosas que he hecho, puedo ayudar a otros a que tal vez puedan entender cómo el café puede mejorar, cómo una experiencia tuya puede mejorar, cómo tú en tu casa te puedes hacer un mejor café. Nunca he pensado, a tu pregunta, nunca he pensado cómo distinguirme de los demás o cómo sobresalir de los demás. Lo que sí siempre he buscado es cómo crear una comunidad alrededor de algo que es muy bonito, que es muy de Puerto Rico, porque Puerto Rico sigue siendo una isla cafetalera, porque sigue produciendo café. Y mi interés tal vez sería cómo podría de alguna manera seguir involucrándome y ayudar a que tal vez aquel café que se tomó el Papa en aquellos años, donde era un café completamente extraordinario, pues hoy podríamos de alguna manera cómo involucrarme a poder tener tal vez otra vez o aportar a cómo podríamos tener otra vez ese tipo de imagen. Porque el café de Puerto Rico es espectacular, pero esa imagen que a lo mejor tuvimos en aquella época, pues ya no la tenemos, por las razones que sean a nivel mundial o a nivel local. No, sí, el café puertorriqueño es bien bueno y tiene mucho potencial, sí. O sea, para que eche para adelante. Y cuéntame del café que ustedes venden aquí y sirven aquí en el coffee shop. Pues mira, el café de nosotros, el que servimos aquí en Black Coffee Bar, en el afán de nosotros, cuando nos mudamos de local, en el afán de servir algo completamente diferente y con la intención, como te acabo de explicar, con la intención de elevar la experiencia del café puertorriqueño, ya yo conocí a Alfonso y a su hermano Ricardo, que ellos son los dueños de Terrafé. Ellos tienen 3 procesos, ellos trabajan los 3 procesos, que es el natural, el honey y el lavado. Nada, un día me senté con Alfonso y le dije, mira Alfonso, mi intención sigue siendo la misma, hacer una barra de especialidad, trabajar diferentes métodos alternos, pero me gustaría resaltar el café puertorriqueño y me gustaría resaltar el tuyo, porque el proceso natural y el proceso honey de él, en verdad, es un café brutal. Para mí es un café brutal. Y con eso, pues, que hicimos un montón de pruebas y pruebas, te digo, pues, tostamos diferentes granos natural y lavado, los tostamos a diferentes perfiles, hicimos diferentes porcientos de mezcla, hasta que llegamos entonces a la receta de nosotros, que, pues, la receta es de nosotros, no es para el mundo. Pero sí te puedo decir que el café de nosotros es lavado y natural, con un perfil de tueste específico para nosotros aquí en Black Coffee Bar. Y es un café que se hizo pensando
en la persona que le gusta tomar expreso, pero que no busca el amargor, busca tal vez una complejidad en la taza como lo que brinda el café natural. Un poquito más afrutado, en ocasiones podría ser un poquito más, por la mezcla del café lavado, podría ser un poquito más vinoso, más afrutado, pero también están las notas cítricas y chocolatosas que brinda el natural. Entonces tal vez alguien que está en el mundo del café como tú puede entender cómo uno puede mezclar frutas con chocolate, ¿ves? O cómo uno puede entonces bajar el amargor con el natural, pero subirle el cítrico con el lavado y entonces encontrar ese saborcito dentro de la taza. Sí, esto es jugar con recetas y con estos perfiles de sabores que dan estos diferentes, o sea, procesos de café que aportan diferentes perfiles. Y cuando lo hicimos nosotros, nadie lo hacía en la isla. Nadie nunca pensó en mezclar lavado con natural. Fue algo que también yo estudié y empecé a buscar a ver quién tenía algo de Puerto Rico que no fuera origen sencillo y que tuviera trazabilidad, porque eso es parte de, ¿verdad? Eso es parte de la cultura del specialty coffee, que el café sea origen sencillo y que existe una trazabilidad, que tú puedas decir de dónde viene el café, cuáles son sus procesos, quién lo hizo. Y en este caso pues tenemos la trazabilidad, aunque no es un single origin, ¿verdad? Porque estamos mezclando dos procesos, pero sí se puede considerar single origin porque es de la misma finca y es del mismo lugar. Sí, es un blend exacto de proceso natural y lavado. Pero es de la misma finca. No proviene de, qué sé yo, no proviene de Yauco y de San Lorenzo, ¿ves? Sí, y es algo diferente porque esto es de Puerto Rico, no es un natural y lavado, qué sé yo, de Etiopía, con Colombia, que eso tiendes a verlo allí en San Juan o cosas así. Esto es de Puerto Rico, que esto es algo diferente y esto es algo los distingue a ustedes también. Ahí es que eso fue lo que buscamos con Alfonso, ver cómo entonces podíamos resaltar de la taza tradicional puertorriqueña, que es bien amarga, o dependiendo del tueste que utilizan en los diferentes lugares, ¿verdad? Pero la taza tradicional del puertorriqueño es un tueste más oscuro, un amargor más subido, que tenga notas a chocolate, un poquito ahumado por el tueste que es más oscuro, pero esa es la taza cultural del puertorriqueño. Sí. Pero yo siempre he dicho que ese tipo de perfil invita a que la gente le eche azúcar. Versus un café mejor trabajado, pensado en diferentes bebidas, provoca que tal vez entonces al ser un poco más sutil, en cuestión de, ¿verdad? No, como te expliqué, no tiene tanto amargor, es un poquito más abajo, pues te brinda que si tú haces bien tal vez un cappuccino o la leche, pues ya el dulzor está ahí, no tienes que echarle más azúcar. Sí, el dulzor natural. El dulzor natural de la misma bebida, pero el café de nosotros con Alfonso está pensado en personas que toman expreso, cortado y tal vez cappuccinos de 6 onzas, tradicional. Una vez empiezas, ¿verdad?, a echarle un poquito más de leche, pues se va diluyendo un poco más el sabor, pero sigue siendo un café bien interesante porque a medida que va aumentando la cantidad de leche, ya sea porque es una taza de 8 o de 12, el sabor afrutado resalta. Ok, mientras tú le vas echando... Mientras la taza va creciendo, por ejemplo, en tazas de 8 y 12, tú puedes experimentar más la fruta. Oh, ok. Se percibe mejor la parte del natural. Ah, interesante eso. Versus que en un cortado o en el cappuccino de 6, tú puedes experimentar un saborcito un poco, ahí que puedes encontrar un poquito más la acidez, puedes encontrar un poquito más, tal vez una nota a canela, porque no es, la mezcla del natural y el lavado crea ese saborcito medio canela, medio brown sugar. Pero a medida que vas bajando a un cortado o a un expreso, ya entonces se resalta un poquito más la acidez del lavado y se mezcla por ahí. Acuérdate que es un blend, probablemente no siempre vas a experimentar cuando se muele, no siempre vas a experimentar de manera uniforme el lavado y el natural. Ok, interesante, mano, eso. Y cómo al echar menos leche o más leche a una bebida, cómo puede resaltar ciertas notas del mismo café. Eso de verdad interesante. Y
¿Y dónde la gente los puede buscar? O sea, en Instagram, Facebook. Nos pueden conseguir por Instagram, por Facebook. Estamos en TikTok, pero no, el TikTok de aquí no lo usamos mucho. Pero sí, pero estamos bien activos más en Instagram y en Facebook. Black Coffee Bar. Obviamente Black con la V. Y sí, ahí estamos más activos. Ahí nos pueden escribir, nos pueden... Y tienen su página web también. Tenemos una página web, tenemos mercancía, tenemos merch. El merch de nosotros es selectivo, no es que tenemos 80 camisas, 80 gorras, tenemos un merch selectivo que tal vez va acorde con el lugar. Como que no es algo que tenemos una colección ni nada, es algo que va más selectivo. Posiblemente en 1 o 2 semanas lanzamos una camisa, va a ser un drop, en colaboración con un artista de aquí de Vega Baja. La colección esa sí que es bien limitada porque es un solo drop de una sola tirada de una t-shirt en específico que vamos a hacer con él. Pero eso sí, cuando esa se acabe, sí acabó. Sí. Sí, que es bien limitado, si no, tienen que aprovechar ya. El café lo pueden conseguir a través del mismo coffee shop. Sí, pueden venir aquí al coffee shop, a la página, o venir y degustarlo aquí y después lo compran. Exacto, uno lo prueba aquí y ahí Y una pregunta, esta es una pregunta que yo le hice a Alfonso en el otro video, que si no lo han visto, recomiendo que lo vean. Yo le hice una pregunta y quiero hacerte esta pregunta porque cada uno tiene su diferente, o sea, cada uno tiene su punto de vista diferente de cómo ver las cosas, su perspectiva. Y pues, por eso te hago esta pregunta. ¿Cómo tú ves esta industria? La industria está pasando por muchos cambios. Hay algunos cambios que son de resistencia, porque pues, la realidad es que la industria a nivel global sigue en dirección de ser más especialista. Y no es ser elitista, sino ser más especialista, en el sentido de que pues, todos los meses producen maneras de filtrar diferentes, herramientas para utilizar. Las herramientas que ya actualmente existen le siguen dando mejores updates. Como que a nivel global la industria va dirigida al specialty coffee. El specialty coffee yo entiendo que se está dividiendo entre la parte de los procesos estos fermentados, thermal shock, infusionados, que es la parte del filtrado, ¿verdad? Porque pues, tal vez quieren brindar una experiencia adicional con la parte aromática. Pero la parte de la barra pues también se está transformando mucho, porque pues, cuando ves las competencias de barismo, no de latte art, de barismo, te das cuenta de que se está poniendo complicada la cosa en el sentido de todo lo que hay que hacer para poder participar en una competencia como esa. A nivel local yo creo que la industria, hay un sector que está combatiendo contra el café de especialidad, hay un sector que está aceptándolo y hay otro sector que lo está impulsando. Y cuando hablo de café de especialidad, pues no solamente es el proceso por el cual el café pasa para poder ser determinado que es un café de especialidad, sino también detrás de barra. Detrás de barra hay unos procesos que hay que seguir, hay unas etiquetas que hay que tener. A nivel local yo creo que las barras de café que no se modernicen a nivel de equipo, ejecución y educación no van a poder competir. La realidad es que es una competencia, las barras de café son competencia. Porque yo hablo siempre de barras de café porque nosotros somos una barra de café y somos coffee shop, pero no somos brunch. Aunque sí tenemos un menú de sándwiches, desayuno liviano y tenemos una sección de brunch y todo está bien pensado, nosotros promovemos mucho y nuestra promoción siempre ha sido hacia el café. Y la industria yo creo que está ahora mismo, yo la veo a nivel local, que está en esta mezcla de vendo comida, pero quiero vender café, pero como la comida me deja más, pues busco el café más barato, ¿ves? Pero están los otros que, pues como yo, me voy a usar de ejemplo, estamos los otros que utilizamos un café que es caro, porque el café puertorriqueño, 100% puertorriqueño es caro. Uso un café que es caro, ahí está el café, mira, está llegando ahora ahí.
Usamos un café que es caro, que está bien pensado, que está bien producido, que está bien cuidado. Y detrás de barra le damos esa importancia. Para tener esa importancia, pues el precio no es igual, el precio es un poco más elevado, las tasas ya no son, o sea, ya no se sirve una taza de unos 52 pesos. Creo que a nivel local hay un sector que está combatiendo con que quiero vender café, pero es que el café local es muy caro, pues me llevo este que es más baratito. Y ahí es donde yo te digo, como te dije al principio, hay gente que lo tiene como un commodity. Como vendo desayuno, pues vendo el cafecito. ¿Ves? Está el otro que es como yo, que dice, no, yo no voy a negociar la calidad, no voy a negociar los procesos, no voy a negociar el equipo. Cuando hablo de equipo es el equipo, los molinos, la máquina, el agua. Por ejemplo, nosotros tenemos filtro, doble filtro en la parte de abajo de la máquina. La máquina tiene un porqué. Como que yo no negocio esa parte de la barra. Y hay gente que tal vez pues negocia la parte de la comida, pero tampoco negocia la parte del café. Hay gente que vende cafés mucho más caros, y cuando hablo de café, el grano. Hay gente que vende granos mucho más caros, son mucho más especializados. Y yo creo que la industria ahora mismo se está dirigiendo a ese ladito. Hay una resistencia, pero yo te garantizo que maybe en 3, 4, 5 años van a haber barras de café que solamente sirvan café. Que no van a servir más nada que no sea café. Van a haber barras de filtrado como en Asia. En Asia tú puedes ir y te puedes encontrar con una barra que solamente filtran café y te brindan 5, 6, 7 granos diferentes, de diferentes regiones, diferentes aromas, diferentes placeres a la hora de probarlo. Yo creo que a nivel local, en 5 o 6 años, van a haber barritas que solamente sirvan café filtrado. Algunas van a ser solamente café expreso, otras van a ser barras con ambas cositas. Yo creo que en algún momento se va a separar la parte de la comida, se va a separar del café. Pero para eso hay que estudiar, tienes que entender el café, tienes que entender la industria, tienes que tener relaciones con los caficultores, tienes que tener relaciones con la gente de la misma industria, o sea, visitar otros coffee shops. Y no visitar para mirar, sino visitar para compartir conocimiento. Esto que tú haces es espectacular, porque ¿verdad? Podemos compartir conocimiento, que otras personas entiendan que como yo digo hace mucho tiempo, el café no es solo café, el café es más que eso. Sí, es para invitar, no para excluir a la gente. Claro, mira, por ejemplo, ahí ves, nosotros tenemos ese letrero que dice ahí, filter coffee, not people. Porque lo que queremos es, ¿verdad?, invitar a que la gente... Esto es un lugar que tú puedes venir a tomarte solamente tu tacita de café, contigo mismo, tomarlo suave y entender que, mira, tengo media hora para mí, para disfrutarme este cafecito del método que haya escogido, ¿verdad? Pues nosotros tenemos greca, aeropress, origami, calita. O sea, hay más diferentes maneras de cómo poder filtrar un cafecito y cómo sacarle tal vez diferentes perfiles de sabor al café. Es eso. Qué brutal, hermano. De verdad, gracias por esta oportunidad, mano, hacer estas preguntas, y de una vez, esto es para educar a la gente también, y de verdad, gracias por esta oportunidad, y seguiré haciendo este tipo de entrevistas a otra gente, a otros coffee shops, de verdad que esto se necesita. Sí, hace mucha falta. Hace mucha falta que la gente que tal vez no tiene o los recursos o el tiempo, llegue alguien como tú y le diga, mira, ven, cacho, dame 40 minutos, vamos a hablar un ratito de café, vamos a hablar de lo que tú haces, vamos a hablar de por qué tu concepto, y en verdad eso ayuda mucho. Conexión. Black Coffee Bar es un sitio en donde tú puedes degustar de un café puertorriqueño de calidad, pero diferente. No es el típico café puertorriqueño que probablemente estés acostumbrado a beber. Te invita a que desde el primer sorbo puedas apreciar ese sabor único, complejo y frutal que brinda. Es exquisito y es un café que uno disfruta. Y le agradezco mucho a Rodolfo Farro por brindarme la oportunidad de poder ir a hacer la entrevista.